Estamos bendecidos, ¿no? Con la ayuda del Señor. Bueno, de nuevo en la casa del Señor, damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan por primera vez y a los que están en la transmisión. Dios los bendiga. Esperamos esa palabra de parte del Señor, es lo más importante, ¿verdad? Para nuestras vidas, ese alimento. Damos gracias a Dios por permitirnos de nuevo. Y bueno, vamos a estar, como decía la hermana Liliana, tener ese tiempo de ayuno, como cada uno proponga en su corazón. Lo que sí es que estamos haciendo la invitación para toda la iglesia, 40 días, y bueno, vamos a pedir al Señor que nos fortalezca y que usted en su corazón proponga hacerlo voluntariamente. No es una carga, una imposición, mas es algo voluntario como ofrenda de gratitud, amén. Y es que lo necesitamos de verdad mucho, necesitamos de Dios impresionante. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Ageo capítulo 2 y versículo 5. Ageo capítulo 2, versículo 5. Hay un mensaje en este libro, está compuesto por 2 capítulos no más. Está dentro de los profetas menores, Ageo. ¿Por qué profetas menores? Porque tiene menor contenido, pero tiene una riqueza grande que nos va a mostrar, o que nos muestra mejor la palabra, qué lugar ocupan las finanzas para una persona. ¿Sí? Y qué lugar ocupan las finanzas. El tema de esta mañana es: la prioridad no son las finanzas. Dígale que está a su lado: la prioridad no son tus finanzas. Esa no es la prioridad. Hay personas que dicen que no, pues que todo es el dinero, porque sin dinero no se hace nada. Usted escuchará a otras personas que dicen, bueno, es la salud. Tenga uno salud y lo tiene todo, ¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta esta mañana cuál es el enfoque de Dios, cuál es el enfoque de nuestro Padre Dios para con nosotros, que lo fue para con el pueblo de Judá, sí, para con el pueblo de Judá, pero lo es para nosotros también en esta mañana. ¿Sí? Entonces, repito el tema para todos: la prioridad no son las finanzas. ¿Sí? Dice la palabra del Señor aquí en Ageo, capítulo 2, versículo 5: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Padre, te damos gracias en esta mañana. Se ha dedicado estas canciones para la gloria tuya. Tú eres el único que recibe la adoración, la alabanza, porque la gloria es tuya. Señor, gracias por este tiempo tan precioso de poder estar en tu casa, reunirnos como familia, como pueblo tuyo. Gracias, Señor, por darnos este nuevo día de vida, lo cual queremos ahora recibir tu palabra, sentados a tus pies. Señor, corre todo velo, y que todos los que hay aquí conmigo, aquí en tu casa, podamos recibir y entenderla, Señor, para ponerla en práctica y enseñarla también a otros. Toda la gloria es tuya, la alabanza y la adoración, Señor. Que haya unción y poder de lo alto, y que aún mientras se da la palabra, se revienten muchas cadenas, se pudran yugos con la unción del Espíritu Santo. Recibamos sanidad, salud, y que haya bendición de lo alto en las finanzas también, Señor. Cada hogar sea bendecido, y que espiritual y ministerialmente podamos ganarnos muchas almas para la gloria tuya. Señor, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, lo material no es nuestra prioridad. Escúchenme bien esto: lo material
no es nuestra prioridad. ¿Sí? Otra cosa muy importante que debemos de entender todos es que somos mayordomos, no somos dueños. ¿Sí? Somos mayordomos, no somos dueños. Aquí el dueño es Dios. Y cada uno de ustedes, o cada uno de nosotros, somos sencillamente mayordomos. Ahora, para el pueblo, ¿qué comenzó para el pueblo de Israel? Dios lo escogió, dice la palabra, lo sacó de Egipto. Ustedes saben que Israel, el pueblo escogido por Dios, estuvo aproximadamente 430 años, ¿sí? Entre 430 años en Egipto, lo cual fue esclavo, pero el Señor lo sacó de allá, dice, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Ahora, se asemeja mucho a lo que pasó con nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? Cada uno de nosotros tenemos una historia de donde nos sacó el Señor, un mundo en el que estábamos, ¿verdad? En un mundo estaba usted, o sea, yo estaba en otro mundo también, pero un mundo de esclavitud. Lo que para ellos representaban esclavitud, para nosotros también. Éramos esclavos del pecado, esclavos de los vicios, esclavos de muchas cosas. O sea, en otras palabras, este programa no era el de nosotros un domingo. Pongámonos a pensar un momento, ¿qué hacía usted un domingo a esta hora, por ejemplo, o en la mañana? ¿Qué hacía usted? ¿En qué pensaba usted? Pensábamos de todo, menos en encontrarnos en una casa de Dios, ¿verdad? Escuchando la palabra, cantándole al Señor alabanzas, dedicándole al Señor adoración. Después de que el Señor saca a Judá de allí, dice la palabra, en segundo lugar le muestra el estado espiritual en que ellos se encuentran, en el estado espiritual. ¿En qué estado espiritual se encontraban? Hay 4 cosas que Dios les muestra a ellos, cómo se encontraban. Miremos allí. Número 2, capítulo 1, versículo 2. Sí, en el versículo 2, Dios le muestra al pueblo cómo se encontraban ellos. Primero, había un desinterés de ellos por lo de Dios. Habían caído en apatía. En frialdad, en perder como esa dimensión, digamos así. Ahora, noten ustedes que dice la palabra, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, noten ustedes, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Una de las cosas que podemos darnos cuenta es que cuando uno se comienza como a desanimar de las cosas de Dios, uno comienza a manifestar expresiones, ¿sí? Expresiones como las del pueblo, por ejemplo. ¿Qué decía el pueblo? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Uno a veces, ustedes no notan que cuando uno se está desanimando de las cosas de Dios, uno comienza a decir, qué pereza hay por allá. Otra vez ayuno, otra vez tanto orar, ¿para qué? Y uno como que comienza a hablar, ¿sí? Uno como que comienza a dar palabras que expresan lo que en el momento de pronto uno está experimentando, uno está viviendo, ¿sí? Debido a un enfriamiento espiritual.
Y ellos habían caído, por lo tanto, en una apatía, ¿sí? En una aburrición. No les parecía, no les estaba llamando la atención como de reedificar la casa de Dios. Habían caído en un desinterés. Hermanos, tenemos que cuidarnos mucho. Tenemos que cuidarnos mucho. Ustedes recordarán, porque a todos nos ha pasado esto. Por ejemplo, cuando esa relación sentimental comenzó con el cónyuge o la cónyuge, ¿cómo era el comienzo? ¿Sí? ¿Cómo era el comienzo? Yo recuerdo hace 32 años, 33 años, recuerdo cómo era mi relación con mi esposa. Yo recuerdo que yo estaba estudiando, estaba haciendo la carrera que Dios me permitió hacer, y yo recuerdo que yo le decía a Rosalba, en eso teníamos el noviazgo, y yo le decía, me deja venir a tu casa para yo estudiar, preparar mi estudio, solo por el hecho de verla. No podíamos hablar mucho porque ella estaba en sus oficios, en sus cosas, pero el solo hecho de yo estar estudiando, pero tenerla ya para verla, para levantar la cabeza y verla, yo me pasaba 4 o 5 horas estudiando y verla a ella. Mis hermanos, eso era enamoramiento, ¿sí? Enamoramiento. Yo creo que a más de uno le pasó acá, o a más de una, ¿verdad? Resulta que con el Señor es lo mismo, como que va pasando el tiempo y uno puede caer en desinterés, en apatía, y eso fue lo que al pueblo le ocurrió. Lo segundo que Dios le muestra al pueblo es que había caído en adormecimiento. Escúchenme bien, en un adormecimiento. Versículo 14. Miren lo que dice acá la palabra del Señor en el versículo 14. Tuvo que venir el Señor sobre ellos, primero sobre los líderes, por decir algo, sobre los pastores, luego sobre el resto del pueblo, y dice que el Señor los despertó. Digan conmigo, despertó. Pues se despierta una persona que está ¿cómo? ¿Cómo se despierta una persona que está dormida? Hermanos, tenemos que cuidarnos porque uno en la vida cristiana puede caer en adormecimiento. Un adormecimiento espiritual. Y en eso había caído el pueblo. Tanto que el Señor dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién era Zorobabel? El gobernador. Despertó al sumo sacerdote, a Josué, hijo de Josadac. Y al resto del pueblo lo despertó para que vinieran y trabajaran en la casa de Jehová. Ahora, uno puede caer en un adormecimiento, en un desinterés, en una apatía, por hablarle a otros de Cristo Jesús. Ahora, recordamos cómo comenzamos la vida cristiana. A nosotros no nos paraba nadie en hablar del Señor. ¿Cuántos recuerdan ese momento? En la empresa nos tenían que frenar, en la calle, pero dejé de hablar tanto de eso, y a uno no lo paraban. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno tiene un amado, cuando las damas tienen un amado, cuando los hombres tenemos una amada, uno quiere hablar de esa persona por donde quiera que vaya, ¿sí o no? Y uno la quiere presentar a donde quiera que vaya. Con el Señor es mayor. Que Él sea nuestro amado, uno quiere hablar de Él, de lo que ha hecho en uno. Pero resulta que van pasando los días, los meses y los años, y uno como que va cayendo en adormecimiento. Como que ya no le habla a nadie. Antes, inclusive antes, con la tendencia de darle pena a uno, de darle como pena, de pararse, de levantarse y decirle a alguien por lo menos, Cristo te ama y tiene un plan con tu vida, como lo tuvo conmigo, como lo tiene conmigo también.
Entonces, mis hermanos, eso le mostró Dios al pueblo. No solamente que había caído en un desinterés, porque ellos decían, no es tiempo de reedificar. Lo segundo, un adormecimiento, sino que en tercer lugar les mostró que ellos habían permitido la inmundicia, la inmoralidad. Vayamos por favor al versículo 14 del capítulo 2 de Ageo. Mire lo que le dijo Dios a través del profeta Ageo al pueblo de Judá. Vamos a mirar. Noten lo que dice. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo toda obra de sus manos. Noten lo que dice. Todo lo que ellos hacen y todo lo que ofrecen es ¿qué? Inmundo. Hermanos, triste uno caer en eso. Triste uno caer en eso. ¿Por qué? Porque la mente, el corazón, las intenciones y las acciones de uno pueden caer fácilmente en una inmoralidad, en algo inmundo delante de los ojos de Dios, algo que no glorifica al Señor. Por ejemplo, una mente sucia no glorifica al Señor. Un corazón sucio, lleno de mugre, lleno de suciedad, comienza a hablar cosas que no agradan al Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. Y en eso había caído ¿quién? El pueblo. Porque lo que ellos hacían y lo que le ofrecían a Dios era inmundo. Noten ustedes el daño que le hace a uno espiritualmente irse desanimando, ir bajando, como dicen por ahí, la guardia, ir bajando los brazos. Y lo cuarto que Dios les muestra a ellos es la rebeldía. Vamos al versículo 17 del capítulo 2. Notemos, Dios les dice: con viento solano los herí, con tizoncillo, o sea, les mandé hongos al sembrado de ellos, les envié granizo para que les dañara todas las sementeras, todo lo que habían sembrado, mas no se convirtieron aún, dice Jehová. Ese no convertirse tiene que ver no con humildad, ni con arrepentimiento, sino que por el contrario, rebeldía. ¿Qué es lo que no lo lleva a uno a arrepentirse? El orgullo. ¿Qué es lo que no lleva a uno a convertirse de nuevo del mal camino? El orgullo y la soberbia, la rebeldía y la altivez y la desobediencia. Entonces, hermanos, resumamos. Cuatro aspectos le muestra Dios a Judá o a Israel de lo que ellos han hecho. Dígale al que está a su lado: cuidado con un enfriamiento espiritual. Hermanos, no podemos dejar, escúcheme, no podemos dejar enfriarnos. Cuando usted esté sintiendo esos síntomas, cuando estemos sintiendo esos síntomas de pereza para lo de Dios, de hastío, de aburrición, como que vamos sacando excusas, como que uno va cayendo como en ese desánimo, como es en ese desinterés, en esa apatía, hagamos un alto en nuestro camino y hagamos lo que dice Ageo 1:2. Miren lo que dice la palabra en Ageo 1:2. Miremos allí lo que dice. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vamos a leer el versículo 5. Ante esa situación, Dios les dice a ellos: mediten bien en vuestros caminos. Digan conmigo: mediten. ¿Qué es esta palabra para nosotros hoy? O sea, reflexionen, piensen, mediten, examinen, evalúen cómo está la situación espiritual. Yo quisiera preguntarle a cada una
y a cada uno. Y me pregunto también, ¿cómo estamos hoy? Al presente. Ahí donde estamos, ¿cómo estamos espiritualmente? No conteste, tranquilo. Pero ¿cómo estás? Pregúntele al que está a su lado, pero no le contesta. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo se siente usted espiritualmente? Algunos de pronto contestemos, ¿sí o no? A veces uno hace, ¿qué quiere decir eso? A medias y sin zapatos. Otros, bajito, bajito. Otros, alto, nivel alto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy espiritualmente? Iglesia, ¿cómo nos encontramos al presente? A eso hemos venido, a que Dios nos levante. ¿Cuántos decimos amén? A que Dios nos levante. Salir con una nueva visión, salir con un nuevo ánimo. Aquí estamos como que, haga de cuenta que aquí estamos como recargando, ¿sí o no? Como recargando, cual carro eléctrico que llega a la estación a recargar, como cual celular que se le agotó, se le está agotando la batería, hay que recargarlo también. Y nosotros por el Espíritu Santo recargamos hoy nuevas fuerzas para seguir adelante y caminar de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aplauda al Señor esta mañana, mis hermanos. Ahora, tercero, ¿cuál era el deseo de Dios para con el pueblo? Después de que Dios les muestra la condición espiritual de ellos, Dios le dice a ellos qué es lo que Él desea. Y es lo que hoy debemos de escuchar todos nosotros. ¿Qué querrá el Señor? ¿Qué quiere el dueño? ¿Qué quería Dios con el pueblo? Ahí nos lo muestra en el versículo 2. Devolvámonos al versículo 2. ¿Qué quería el Señor? Que se reedificara la casa. Ustedes saben que la casa había sido puesta en oprobio. Los muros de Jerusalén habían sido puestos al piso, habían sido tumbados, los habían tumbado. Las puertas les habían metido fuego y Jerusalén era desierta. Y por ende la casa de Dios había sido desierta y acabada totalmente. ¿Y qué quería Dios? Que se reedificara la casa. Versículo 4. Mire lo que nos dice el versículo 4. Es para vosotros tiempo, les dice Dios, que cada uno habite en su casa, que está adornada, y mi casa está desierta, le dice Dios. Y en el versículo 5 que lo acabamos de leer, mediten bien, dice ahí, mediten bien. Versículo 7, vamos al versículo 7 por favor. Estamos en Ageo 1. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Noten que es la segunda vez que Dios les dice lo mismo. Mediten en vuestros caminos, mediten sobre vuestros caminos. O sea, cuando dos cosas las repite Dios es porque la cosa está en serio. La cosa va en serio y muy firme de parte de Dios. ¿Qué quería Dios? Que se reedificara la casa. Les pregunto, iglesia, ¿el pueblo lo veía así? ¿Qué dicen ustedes? ¿No es cierto que no lo veían así? ¿No lo veían importante? Hermanos, déjeme decirle que hay cosas que Dios quiere hacer para estos tiempos. Y las va a hacer. Pero quiere contar contigo y quiere contar conmigo. Por ejemplo, Dios quiere salvar a Itagüí. ¿Cuántos lo creemos? Dios quiere salvar a Itagüí. Dios quiere que para este año 2024 el mayor número de almas vengan a sus pies rendidos y le entreguen su vida a Cristo. ¿Cuántos creemos a eso? Pero nosotros de pronto no es nuestra expectativa. No es nuestra expectativa.
De pronto para muchos de nosotros la expectativa este año, la prioridad este año es tener el mejor carro o tener un vehículo para transportarnos. Para otros la empresa, que la empresa mejore. Para otros tener una buena labor o un buen trabajo, mejor dicho. Para otros un buen estado físico. Un buen cuerpo, digamos. Para otros la expectativa es que las cosas mejoren a nivel financiero. Pero hermanos, ¿cuál es la prioridad del Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Para el pueblo Dios les mostró: mediten sobre vuestros caminos, porque ustedes van por un lado y yo voy por otro. Y hermanos, nosotros como iglesia hemos de alinearnos hoy. Hemos de alinearnos con lo que el dueño quiere. Yo podría, o mejor, podríamos sentir en esta mañana, por el Espíritu Santo, los latidos del corazón de Dios. ¿Ustedes saben cuáles son los latidos del corazón de Dios? Almas, 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 almas. Y más almas, y más almas, y más almas arrepentidas y viniendo a mis caminos para yo ser sus amigos y que ellos me sean por pueblo, que yo sea por Dios y ellos me sean por pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces nosotros como iglesia hemos de seguir ¿qué? Los latidos del corazón de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos estamos de acuerdo? En que sigamos los latidos del corazón de Dios. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, Dios les siguió mostrando a ellos. Versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8. Dios le dijo a los líderes: suban al monte. Lean conmigo. Subid al monte. Traigan madera. Reedifiquen la casa. Porque voy a poner en ella ¿qué? Mi voluntad, seré glorificado, ha dicho Jehová, ha dicho el Señor. Noten ustedes lo que Dios le dijo al pueblo y es lo que nos dice hoy, iglesia, a cada uno de nosotros. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa, porque en ella voy a poner mi voluntad. Hermanos, ese es el llamado que Dios le hizo al pueblo en ese entonces a través del profeta Ageo, pero que hoy nos lo hace por el Espíritu Santo. Ya está en usted y en mí que hoy le digamos al Señor: cuenta conmigo. ¿Cuántos queremos decirle así? A ver, ¿cuántos queremos decirle: cuenta conmigo en tu propósito, Señor? Vayan conmigo al capítulo 2, versículo 4, por favor. Capítulo 2 de Ageo, versículo 4. Pues ahora Zorobabel, aquí le dice algo más. A los pastores, a los líderes les dice: esfuérzate. Vuelve y se lo dice: esfuérzate también, Josué, al sumo sacerdote y al gobernador. ¿Cómo le dijo Dios? Esfuércense, cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, noten que el Señor más de una vez usó esa expresión de esfuerzo, de ser valiente, de no temer. Saben que las cosas de Dios generan eso. Todas las cosas de Dios, toda relación de Dios o todo lo espiritual genera de nuestra parte un esfuerzo. Ahora, ¿qué es esfuerzo? Es dar más allá de lo que yo puedo dar. Esforzarnos es
dar esa milla extra, dar más allá. Por ejemplo, escúcheme en eso. Yo puedo pasar 3, 4 horas tomando en la mano un control remoto para ver televisión, pero eso no me genera esfuerzo. No es que uno a veces hace eso y se queda hasta dormido con el control. ¿Sí o no? Pero ¿qué le genera esfuerzo? Decir, por ejemplo, voy a ver 3 horas apenas y saco 1 horita para irme a evangelizar. ¿Aló? Apago el televisor, oro a Dios, lléname, Señor, que me voy con mis tratados y voy a decirle a 5 o 10 personas que Dios les ama y que tiene un plan maravilloso para su vida. O que allá en la clínica hay un enfermo, voy a ir a orar por él. Eso me lleva a mí ¿a qué? A esforzarme, a dar más allá. Salgo de mi zona de confort, que eso era lo que estaba haciendo Dios con el pueblo y con los líderes, para que se esforzaran y para que cobraran ánimo. Eso fue lo que hizo mi hermana conmigo. Se esforzó y cobró ánimo. Ella ya estaba caminando con el Señor. Y como vio que yo no estaba caminando con el Señor, ella oró y le dijo: Padre, todos los miércoles, por 6 meses, voy a dedicarme a ayunar y a orar por mi hermano. Porque en 6 meses lo veré convertido. Entonces les he contado eso. A los 6 meses, Dios estaba tocando mi corazón y me estaba trayendo a sus pies. Porque hubo una mujer que se esforzó, ayunó, dio la milla extra, puso el desayunito a un lado todos los miércoles, hasta el mediodía, a ayunar por este servidor, a pedirle al Señor por él. ¿Y qué dijo Dios? Dios la miró a ella, miró lo que estaba haciendo y por el propósito por lo cual lo estaba haciendo, y tocó mi corazón. No lo podrá hacer Dios contigo si de pronto, y conmigo, perdón, si de pronto nos esforzamos, cobramos ánimo hoy y sacamos esa listica por las personas que queremos ver convertidas. Y Dios, ¿cuántos creemos que Dios puede honrar nuestra fe y tocar esas personas y traerlas para Cristo, su familia, por ejemplo, vecinos, amigos, amigas muy allegados a ti, u otras personas también? Le damos un aplauso al Señor, mis hermanos. Cuando fue a morir mi hermana en el año 22, marzo 4 del año 22, que Dios me permitió viajar a Pereira, que era donde estaba en la clínica de oncología, estaba mi hermana allá, la alcancé viva. ¿Sabe qué le pude decir? Le dije: Martica, ¿estás preparada para irte con el Señor si ya el Señor quiere disponer de ti? Y me dijo: Marcelo, sí, estoy preparada. Y le dije: Martica, te voy a dar los agradecimientos. Porque primeramente, gracias a Dios, y luego a ti, te debo la salvación de mi alma. Porque te dispusiste 6 meses a ayunar por mí. Saben, hermanos, yo les he contado a ustedes que fueron los 6 meses más duros para ella. Escúcheme eso, fueron los 6 meses más duros para ella.
porque se sostuvo una guerra espiritual muy fuerte, porque los miércoles era que me cogían los demonios a mí y me paraban en las pestañas para irme contra ella. Hermanos, yo quería como estampillarla, sin mentirles. Yo la veía cuando venía de la universidad, yo la veía con esa Biblia. Yo la veía allá en la sillita de ruedas, ya terminando su ayuno, como a las 12:30 lo terminaba. Y antes de prepararse ya para almorzar, entregarle al Señor ese tiempo como ofrenda y por este servidor, yo veía esa Biblia, hermanos, me provocaba, me provocaba como levantarla de esa silla de ruedas y estampillarla, hermanos. En ocasiones me le acerqué, Dios la guardó a ella, me le acerqué y le cogía la Biblia y se la levantaba así. ¿Qué hubo, evangélica regalada? Aleluya. Contestame y decime algo. Decime algo. Ella calladita cerraba los ojos. Yo creo que se cubría con la sangre de Cristo, porque ella sabía con lo que estaba batallando, que no era con Marcelo, sino los bichos que habían en él, los chukis que habían en él, en mí. A los 6 meses llegó la bendición, hermanos. Mi cuñado, que falleció ahora el 14 de diciembre, fue el que me invitó y me dijo: Marcelo, ¿me quieres acompañar a la iglesia? Y a los 6 meses yo como una sedita, ya estaba como una sedita. Yo le dije: claro, yo voy, gracias por invitarme. Uy, hermanos, me cogió el Espíritu Santo ese domingo que asistí y me enganchó de una, venga para acá. Y hermanos, qué alegría y qué gozo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos y cobrar ánimo. No desanimarnos por lo que usted ha venido orando. Antes refuerce más. Antes refuerce más a partir de hoy, porque por lo que usted está pidiendo en el nombre del Señor, Dios va a traer esa respuesta de salvación para ese familiar. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Versículo 7 del capítulo 2 de Ageo. Mire lo que dice acá la palabra. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué quería el Señor? Llenar la casa de su gloria. Pero ¿de quién necesitaba? De que el pueblo despertara y provocara eso. Hace 8 días nos hablaba el Señor, ¿verdad? De provocar que se mueva la mano de Dios. ¿Cuándo vamos a provocar que se mueva la mano de Dios? Cuando nosotros en fe caminemos también. Mis hermanos, usted ve a un enfermo, usted ve a una persona enferma, usted ve a una persona necesitada. En el momento que usted y yo nos movamos a orar por el enfermo, en fe, tú provocas que la mano de Dios se mueva en favor de esa persona. Pero si no oramos por la persona, hermano, nada ocurre. Nada ocurre. Por favor, dígale que está a su lado, provoque que la mano de Dios se mueva en favor de otros. A ver, vamos, dígaselo. Si está dormido, despiértelo. O dormida, dígale, provoquemos que la mano de Dios, ¿qué? Yo les hago una pregunta. ¿Quién provocó que la mano de Dios se moviera en favor mío para salvación? Mi hermana. Y a los 6 meses mi cuñado provocó que Dios tocara también mi corazón para yo ir a la iglesia. Pero cuántas veces uno dice: no, pero es que lo he invitado muchas veces, no, pero es que se burla de mí, no, pero es que no me hace caso. No, metámosle a eso un refuercito. Quizás, hermanos, se está esperando de pronto que le metamos algún día de ayuno. Quizás se necesite más porque el principado es más fuerte. Y este género no sale sino con oración y ayuno. Y puede caer ese principado para que venga la salvación para su familiar.
No, pastor, que es que estoy orando por él y está peor. ¿Sabe qué le dije yo a mi hermana Martica? Ella llamaba Marta. Le dije: Martica, gracias. Gracias por no haber dejado de ayunar cuando yo me le rebotaba y me ponía más furioso. No le diste miedo, Martica. Gracias porque fuiste valiente y te revestiste en el poder del Señor para orar por mí. Hermanos, puede ser, yo le digo, por lo que usted está orando se puede empeorar la situación, se puede volver peor, más crítica. No, que el enfermo entre más oro más cáncer le da. Tranquilo, puede ser que la mano de Dios se está moviendo, porque entre más complicada esté la situación, la gloria mayor del Señor y el poder del Señor mayor sobre esa situación que se está moviendo. Pero no desmayemos. Versículo 9 dice la palabra del Señor de lo que Dios quería hacer. Dice el versículo 9 de Ageo 2: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mire lo que dice: y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, voy a concluir con esto. ¿Sabe qué le vino al pueblo por no haber visto como Dios veía? ¿Sabe qué le vino al pueblo? Versículo 6 del capítulo 1. Hay una lista allí de lo que le vino al pueblo por no pensar así. Y de pronto en muchos de nosotros se está manifestando eso, por no pensar de pronto como Dios quiere o lo que Dios quiere hacer. Y no lo estamos viendo, no lo hemos visto así desde ese punto de vista. Dios le dijo al pueblo: ustedes siembran mucho, pero recogen poco. Miren lo que está diciendo el Señor: siembran mucho, recogen poco. Comen, no se sacian. Beben, no quedan satisfechos. Se visten, no se calientan. Y el que trabaja a jornal es como si en saco roto echara. No le rinde ni el jornal ni el salario. De ahí que muchos a veces manifestamos: no hay salario que alcance para esta carestía. No hay mínimo que alcance. No, déjame decirle, mis hermanos, es que la situación va por otro lado, por lo espiritual de nuestra vida. Porque, hermanos, déjeme decirle que si estamos pobres espiritualmente, lo demás está peor. Porque una pobreza espiritual trae en cualquier persona lo que este vivo retrato nos muestra en este versículo. Es más, sigue diciendo el Señor, versículo 9, vayan conmigo al versículo 9. Mire lo que le sigue diciendo el Señor al pueblo: como ustedes no han visto que quiero que la casa mía sea reedificada, también les sigo diciendo: buscan mucho, hallan poco. Se encierran en la casa, yo les disipo todo eso como en un soplo, para que ni tengan paz en sus casas siquiera. ¿Por qué? Mire la razón. ¿Por qué? Hay un por qué, dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a hacer su propia voluntad. Hermanos, déjame decirle que para estos tiempos, la época del materialismo, la época de buscar finanzas, de buscar lo material, le estamos dando toda prelación a tener el mejor empleo, el mejor sueldo, las mejores finanzas, cuando quizás nos esté diciendo el Señor: pueblo mío, estoy para venir, y gánense el mayor número de almas para mi reino, que lo demás yo lo soluciono. Que la vida personal de ustedes, sus finanzas y todo lo que les falta, yo lo supliré. Pero miren primero lo que yo estoy mirando.
Piensen primero lo que yo estoy pensando, pueblo mío, dice el Señor. Y es más, hermanos, nos sigue diciendo la palabra, versículo 10 del capítulo 1. Mire lo que sigue diciendo allí. Le dice, por eso, pueblo, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Detuve la lluvia. Y la tierra detuvo sus frutos. ¿Qué detuvo el Señor? Esperen un momentico, mis hermanos. Versículo siguiente, el 11, por favor. Y llamé, miren lo que dijo Dios, le dijo al pueblo, llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, llamé la sequía, sobre los hombres y sobre las bestias, hasta los animales fueron afectados, y sobre todo trabajo de manos, llamé sequía. Noten, hermanos, cuando uno no piensa como Dios piensa. Iglesia, ¿por qué no nos alineamos hoy con Dios? ¿Por qué no nos alineamos hoy con Dios y comenzamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos? ¿Se acordarán de mí hoy? Que si comenzamos a pelear la batalla de Dios, las batallas del Señor libramos. Hermanos, yo les digo una cosa, nuestra situación financiera cambiará, habrá salud, los hogares, Dios traerá su gloria, Dios traerá su paz en los matrimonios, en el hogar, pero hay que pensar en lo que Dios nos está llamando a hacer hoy, para este año 2024, eso es lo que Dios quiere. Y sigue diciendo ahí, versículo 16 del capítulo 2. Mire lo que dice. Porque a ellos les vino también escasez. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón por 20 efas y solo hallaban 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y solo había 20. ¿Cómo se llama eso? Escasez. No solamente sequía, no solamente escasez, sino que era afectado todo lo de ellos. Como Dios mostrándole, hijos, por ahí no es el camino. Por ahí no es el camino. Y sabe una cosa, y con esto finalizo. Si ustedes, le dijo Dios al pueblo, si ustedes hacen lo que yo quiero y me reedifican la casa, les voy a mostrar de qué soy capaz. Ageo 2:8. No se preocupen, no se preocupen. No se preocupen por lo material. Lo material lo tengo en mis manos, porque mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Muchos de los que hay aquí nos hemos preguntado, Señor, ¿qué pasa? No me está alcanzando el dinero, Señor. Señor, me esfuerzo demasiado. Estoy trabajando, metiendo el lomo todo el día. Me voy tarde a acostar, Señor.
tengo una respuesta del Espíritu Santo para ti en esta mañana. Siembra para el reino de Dios de tu tiempo, de tu esfuerzo y de tu trabajo, haciendo lo que Dios quiere que usted haga, y te garantizo que el resto de tu situación material va a cambiar para la gloria de Dios. Porque mía es la plata. ¿Sabe qué le dijo Dios al pueblo a través de este versículo? Mi preocupación, mi problema no es las finanzas para ti, hija, hijo, familia. No es mi problema las finanzas, yo se las puedo dar. Pero piensa primero, pueblo, en reedificar mi casa. Reedifique mi casa y tendrás el resto. Muchos de nosotros hoy tenemos que cambiar la visión que tenemos, porque estamos demasiado preocupados por tener un nivel socioeconómico alto para vivir, como dicen por ahí, sabroso. Cuando lo espiritual, cuando en lo espiritual estoy bajito. Para lo espiritual sacamos excusas. No hay tiempo para evangelizar. No hay tiempo para congregarme. No hay tiempo para sacar un ayuno personal o matrimonial o familiar o eclesial o de la iglesia. No hay tiempo. A veces le sacamos pretextos al Señor. Señor, yo no puedo ayunar esta gastritis. Señor, yo no puedo ayunar. Me duelen las pestañas, Dios. Dios me mostró la semana pasada, mis hermanos. Dios me mostró la semana pasada que enfermo podía ayunar. Y me fortaleció los 3 días, habiéndome dado como el COVID nuevamente. Pero Dios me mostró que así podía ayunar. Déjeme decirle una cosa, mis hermanos. Si hoy nos abrimos al Señor, los cielos se abrirán después en favor nuestro. Lo podemos creer, mis hermanos. Tenemos ahora 40 días de ayuno. Tenemos 40 días de ayuno. Hágalo como usted desee. Órale al Señor como el Señor le muestra de hacerlo. Hasta el mediodía, como dijo la hermana Liliana ahorita, hasta el mediodía, 2 de la tarde o todo el día, como usted sienta de hacerlo. Pero vamos, entremos, porque este año la gloria de Dios será mayor que la primera, que la de los años anteriores, para la gloria del Señor. Sé, hermanos, que va a haber rompimientos. Escúcheme, va a haber rompimientos este año de muchas cosas, donde se pagarán deudas, donde el Señor traerá redención en las finanzas, traerá mucha bendición, pero primero, en lo primero, las almas para Cristo Jesús, que lo demás viene para añadir, por añadidura. ¿Cuántos lo creemos, mis hermanos? Permitamos hoy, vamos a estar de pie, por favor, pero permitamos hoy. ¿Cuántos queremos ver la gloria del Señor? Pero provoquémosla, hermanos, provoquémosla. Ahí hay una mujer, escúcheme, ahí hay una mujer, aquí hay un hombre que le quieren decir hoy al Señor: heme aquí, Señor, cuenta conmigo, Señor. Le leemos todos, iglesia, este versículo, tenga la bondad todos. Mía. Más fuerte, a ver.
Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. A ver, otra vez. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. Digan conmigo, Dios es mi Padre. Digan conmigo, el que dice estas palabras es mi Padre. Las mujeres dicen, yo soy tu hija. Los hombres decimos, yo soy tu hijo. Y el que dice estas palabras es mi Padre celestial. Digan conmigo, nada que temer, nada que temer, porque el Señor lo tiene todo para mi vida. Solamente levante tus bracitos al Señor y diga conmigo, Señor, hoy levanto mis ojos a ti y levanto mi corazón al cielo para decirte, Padre, Padre, cuenta conmigo, Dios. Voy a hacer lo que hice en la primera celebración. Ahí donde tú estás con tus bracitos levantados, piensa en un número. Piensa en un número que es la meta de personas que tú quieres ganar para Cristo este 2024. No sé, algunos pensarán 50 personas para ganarse en 5 mensuales. Otros pensarán en 40, otros en 30 o otros en 100 personas, no sé. Piense un número de cuántas personas quiere ganarse usted para Cristo Jesús. ¿Ya has pensado demasiado en cuánto quiere ganarse de salario? ¿Cuánto, qué quieres comprar este año? ¿La casa, el carro o los viajes que quiere hacer de vacaciones? Bueno, vamos a revertir un momento eso, en un momento. Pensemos cuántas almas nos queremos ganar, cada una y cada uno, ahí a nivel personal. Póngase un número delante del Señor. Piense por unos segunditos en un número y cuando llegue a su casa lo apunta por ahí en una agenda o en el celular o en la tablet, lo apunta por ahí. Mi meta 2024, por decir algún ejemplo, 50 almas para Cristo. Voy a dar unos segunditos que usted piense allí, hermano. Meditad bien sobre vuestros caminos, dice la palabra. Y lo que Dios le mostró allí, a través del profeta Ageo al pueblo de Judá, es eso. Cambiar la forma de mirar. Para ellos no era importante en ese momento reedificar la casa. Tanto que dijeron, no es el tiempo todavía, no ha llegado el tiempo. Pero para Dios sí, era el tiempo ya. Y por eso los despertó y les dio fuerzas. ¿Ya pensó el número, mi hermano? Mi hermana, ¿ya lo pensó? No se lo diga a nadie, tranquilo, solamente a Dios. Digan conmigo, Padre buen Dios, he pensado en un número, Señor, un número de almas que deseo traer a tus pies y que sean tocados por el Espíritu Santo para la gloria tuya. Dígale al Señor, Señor, quiero esforzarme y cobrar ánimo hoy. Revísteme de poder, Señor, para abrir mi boca y decirle a estas personas que Cristo les ama y que tiene un plan maravilloso para sus vidas. Un plan no de muerte, sino de vida. Fluye, Espíritu Santo,
sobre mí. Levante sus bracitos y diga: fluye Espíritu Santo sobre mí. Digan conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Señor, me levanto hoy para hacer tu obra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ayúdame, Señor, a pensar como tú piensas. Ayúdame, Señor, a hablar como tú hablas. Ayúdame, Señor, a sentir como tú sientes. Ayúdame, Señor, a estar impulsado, guiado, gobernado, dirigido por el Espíritu Santo para hacer la obra tuya, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque salgo de tu casa muy confiado, Señor, del que me dice hoy: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Diga conmigo: yo renuncio en esta mañana al temor, renuncio a la preocupación, renuncio al estrés, renuncio al miedo, renuncio, Señor, a todo aquello que me ha venido y me ha angustiado y me ha estresado hasta pensar, Señor, que no hay solución, sabiendo, Dios, que la solución está en tus manos. Gracias, Dios, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor. Si hay alguna persona acá que no ha entregado su vida a Jesús, puede hacerlo hoy mismo. Puedes decir conmigo: te voy a guiar en esa oración de decirle: Señor Jesús, abro mi corazón, entra a mi vida, perdona mis pecados, quiero ser tu hijo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Gracias, Señor. Hoy trae redención a mi vida, revienta cadenas de mí. Dame tu salvación, Señor, y que yo sea tu hijo, quien camina contigo en obediencia. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, Dios. En Cristo Jesús me arrepiento de todo pecado y de toda mala manera de vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por los hogares. Gracias por los matrimonios. Y gracias por cada vida. Y todos decimos amén, amén y amén. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Vamos, mis hermanos, un grito de júbilo al Señor. Gracias, Dios bendito Padre. Gracias en esta mañana, Señor, por bendecirnos y por mostrarnos el camino real, Señor, de lo que quieres hacer este año en Cristo Jesús. Amén y amén. Escúcheme bien antes de salir, mis hermanos. Dos cositas. La primera: por esas personas, escúcheme, por esa meta que tú pusiste para ti delante de Dios, no sé si 50 personas o 20 o 10, no sé. Escúcheme esto: el segundo paso que vas a dar es pedirle al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude a esforzarnos a poner en una lista a esas personas. Vamos a poner sus nombres. Lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Coja su celular, su tablet, una libretica, lo que quiera, y apunte la fecha y saca la lista. Saca la lista. Y escúcheme lo que va a hacer. Escúcheme lo que vamos a hacer. Esa lista, todos los días en oración y aún en refuercito con ayuno, vamos a clamar. Les aseguro que para diciembre de esa lista usted estará dando testimonio. Vea la lista por la cual estaba orando y aquí están los 50. Aquí están los 50 por lo cual ayunaba y oraba. Saben, hermanos, una cosa: su vida va a cambiar y mi vida va a cambiar.
y el panorama va a cambiar. Y lo demás el Señor, tranquilos, lo va a traer por añadidura. ¿Cuántos lo creemos, mis hermanos? No nos preocupemos porque estamos trabajando mucho, nos estamos esforzando, no estamos viendo la plata, que esto. Tranquilos, hermanos. Hagámoslo de Dios, que tranquilos, que Él sé. Mía es la plata y mío es el oro. Amén. ¿Alguna persona hizo esta oración por primera vez de entregar su vida a Jesús?